y ha impartido clases tanto en la UNAM como aquí en la universidad. Es profesora adscrito al Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación son identidad, tolerancia e intolerancia, memoria colectiva e identidad, cultura y ambiente. Tiene proyectos de investigación dentro del área cultura y sociedad del mismo departamento, los cuales son entre la memoria y el olvido, la intervención de las identidades, capacidades institucionales de gobierno y sus instituciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, los orígenes del totalitarismo, revolución y negación del pasado. Ha escrito diversas publicaciones, entre las más recientes se encuentran Fundamentos ideológicos de la Constitución de 1817, en la revista A 100 años de la primera Constitución Política y Social. Del 2017, la ideología social en la Constitución de 1917, en argumentos de aquí de Nuevo. Y del mismo año, la Constitución en el Tiempo, revista Enlaces de Xochimilco. Por su parte, el doctor Paolo Iguorio estudió la licenciatura en Comunicación, la maestría en Sociología y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios de postdoctorado en el Instituto Lonergan del Boston College de 1996 al 97. Fue maestro de asignatura en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, por 20 años en la licenciatura y la maestría en Comunicación, entre 1975 y el 2000. Desde 1977 es profesor de tiempo completo de la UAM Xochimilco, adscrito al Departamento de Educación y Comunicación, así como el posgrado de Desarrollo Rural, la maestría en Planeación y Desarrollo de la Educación, el doctorado en Desarrollo Rural y el doctorado en Relaciones Sociales. Su línea de investigación actual es Nuevas Tecnologías en Educación y Globalización. Los proyectos de investigación que tiene son en el área de investigación, educación y comunicación alternativa, serían formas de apreciación del lenguaje, de la cultura sensal, la pedagogía del programa educativo Jugar y Vivir los Valores en la educación básica. Ha escrito diversas publicaciones, entre las más recientes está del 2018, L'Equil, Chapanel y Derechos Humanos, proceso intercultural de la cultura sensal en pro de los derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos de Fray Pedro San Lorenzo en Chiapas. También ha dictado algunas ponencias, la más reciente es del 2017, Procesos de Intervención para la Mejora de la Calidad Educativa de la Educación Básica. Le damos paso al doctor Paolo Iguorio para que comience su intervención. Muchas gracias. Pues este libro verdaderamente es un derroche de emoción. Hay muchas maravillas en esta UAM, pero esta es una de ellas, ¿cierto? Y es, por ejemplo, así, detalles superficiales. Tiene una antología, además de un trabajo de 90 páginas de análisis de lo que va a decir, pero una antología que nos regala como un fichero de casi toda la obra de Nietzsche, citada por temas. Están sus tres temas: el Estado y la política, democracia y liberalismo, socialismo y anarquismo. Si ustedes quieren ver qué dice Nietzsche, les viene sintetizado, ¿no? de estos temas, de manera que se vuelve un trabajo de estudiador de las relaciones de las referencias. Por otra parte, pues sí, el libro cita, si no conté mal, 156 obras sobre Nietzsche, ¿no? Tiene además 14 obras ya sobre Nietzsche, persona, y luego tiene 29 entre libros y opúsculos de Nietzsche Entonces, verdaderamente cubre la obra. Si quieren alguna vez hablar del estado del arte de Nietzsche, bueno, pues, sobre todo el estado del arte de política de Nietzsche, pues difícilmente se encontrarán alguna otra cosa mejor que esta, ¿no? Con más elementos. Pero por otro lado también, bueno,
contextualización del clima político, por una parte, del clima político en que vivió Nietzsche, pero sobre todo de su ideología política, de la idea de la impolítica para oponerse a la política del Estado, al cual radicalmente se opone. Es decir, a menor Estado, mayor cultura, casi directamente, inversamente proporcional, a mayor cultura, menor Estado. Y de alguna manera, el libro trata estos temas recurrentes, permanentemente, y es un ataque constante a la domesticación y a la domesticabilidad de los hombres en la Europa democrática. La democracia le parece una enfermedad del tiempo. La democracia que pretende igualdad. Esto de la igualdad, para Nietzsche, resulta ser una aberración. Es parte de la trascendencia cristiana inmanente en las prácticas del Estado contemporáneo. Esta condición de la impolítica que supone una radical aversión y ataque a las masas. Las masas como aquellas que se han fraguado en el espíritu del cristianismo. Lo peor no solo es el Estado, sino es el mundo cristiano inoculado en el Estado y en la sociedad y en la política en general, ¿no? Esta mansedumbre, esta idea de todos nos igualamos, nos promediamos en la mediocridad, ¿no? Esta condición que para él es la moral del rebaño, también dice la moral del esclavo, porque el esclavo, en su afán servil, también es, como se dice de las clases subalternas, también es el rencor vivo, ¿no? Entonces es la moral del rencor. Y cuidado, porque entonces en cualquier momento va a soltar el zarpazo, ¿no? No es seguir este mundo. Para Nietzsche, uno de los enemigos, de los falsos profetas, es Platón, Sócrates, Cristo, el peor para Europa. Pone también por ahí en su colección de estos seres abominables a Lutero, y pone, porque además renueva un cristianismo para una gran parte de Europa, ¿no? Y aunque abre camino a la ciencia y a otras cosas, pero es un renovador del espíritu cristiano, de tal manera que queda más acendrado en el pueblo alemán desde esta perspectiva luterana. Y otro espeluznante profeta es Rousseau, parece. Esta idea del pacto rousseauiano no deja de ser algo. Pero entonces, lo trascendente de lo cristiano en lo inmanente de la política y de las prácticas sociales. Esto va contra la igualdad, contra la comprensión, contra la mansedumbre, inclusive con muchas acepciones de la solidaridad. Todo esto lleva a la moral del rebaño. Y por otro lado, se trata de la impolítica, de buscar la transvaloración, que explica César de muchas maneras, ¿no? Siguiendo a Nietzsche, siempre escrupulosamente. De lo que antes se consideró negativo, es una mutación axiológica, ¿no? Una transformación valorativa. Lo que antes se consideró negativo es precisamente lo positivo. Ya en el origen de la tragedia, cuando piensa en el contraste entre lo apolíneo, lo perfecto, lo claro, lo lógico, y lo dionisiaco, lo alcohólico, lo bacanalizado, hay que repudiar lo apolíneo, es un caos. Hay que aceptar este mundo en gran medida porque él opera en su impolítica desde una militancia, dice, de martillo, ¿no?
ese es guerrero, dice, yo no soy hombre, soy dinamita. Es decir, es el rompedor de estas estructuras, ¿no? El Kaiser, Bismarck fueron la tragedia, eso, la tragedia que hablaban de servir al pueblo y no es cierto, ¿no? Era la hipocresía sistemática de quien busca, porque todos los seres humanos lo buscan, pero algunos lo hacen de manera aberrante, la voluntad de poder. Todos queremos tener más capacidades, todos queremos tener poder. Y esta voluntad de poder es la posibilidad de construir la verdad, no una verdad unívoca como platónica o cristianamente se podría pensar, una verdad imposible de tocar, sino se trata de la multiplicidad de la verdad. Es decir, la verdad se construye, se crea, y esta verdad que se crea, la crea especialmente, la consagración de esta verdad, como hasta ahora la alcanzo a percibir, diría Nietzsche, es el superhombre. Es el ser que tiene la voluntad de continuar, de estar más allá de las contingencias y sobre todo de superar condiciones que toda la vida está llena de obstáculos. Precisamente el obstáculo es para fortalecer a aquel que llegará a ser el superhombre, ¿no? Pero el mayor obstáculo de todos es este cristianismo, sobre todo esta inmanencia no visible fácilmente en la práctica, esta inmanencia de la trascendencia cristiana inoculada en las prácticas cotidianas, ¿no? Y en esta condición, la cosa es preguntarse a profundidad qué dice tu conciencia. Llega a ser lo que tú de veras quieres ser. Porque el asunto no está en la trascendencia, sino en la libertad que construye. Y la política tiene que ser el favorecer esta libertad que construye y por tanto disminuirse como Estado para dar lugar a la cultura que piensa, que proyecta, que estructura, que crea. Y esta será la verdad en la vida práctica y la verdad sobre todo de aquel que quiere ser el superhombre. Claro que muchas de estas ideas fueron fundamentales para el nazismo también, ¿no? El superhombre, porque además dice de repente cosas, yo no sé si con afán de espantarlo, pero dice cosas de repente, es decir, no, y en los débiles si se están muriendo, pues hay que ayudarlos a morirse, ¿no? Se mueren. Una eutanasia histórica, que ya lo toma tal cual, ¿no? Y no solamente el nazismo del pueblo alemán que reta al mundo, quizás el pasa mano, retando a todo el mundo, finalmente es desatado, ¿no? Pero se trata de que la superación de esto supone una inexorable voluntad de poder que no se detiene y un deseo de saber para potenciar este poder. Y el ser humano, en su superación, llegará a la meta, al superhombre. Y este superhombre supondrá la soberanía de lo humano. Es el ir a la libertad, el fincarse verdaderamente en lo que se es y en lo que se quiere, en la vida. Debe de ser una biopolítica, es decir, una política que está orientada hacia potenciar la vida. Nos mareó el cristianismo diciéndonos que lo valioso estaba en la otra vida, en esa trascendencia, y nos mintió, como nos mintió en su falsa moral que llevó a la moral de los esclavos. También de los burgueses que leen el periódico, ¿no? Y además la brutal explotación del ser humano
ha llevado a esta debacle de la civilización. Entonces de repente uno dice, bueno, ya se emparentó con el socialismo, ¿no? No, nada, se emparentó con la revolución. No, una de las degradaciones fuertes del ser humano es la revolución, la francesa. La verdad es que sí, es una expresión de poder del pueblo, eso lo tiene que ver, claro que sí, pero también es desbaratar las posibilidades organizativas de monstruos como Robespierre o Marat, ¿no? Es la posibilidad de la imposibilidad de construir, ¿no? La construcción debe hacerse regular, sistemática, libre, creativa. Y es la otra dimensión. Hay que construir. Sí, claro que hay que construir. Y se convirtió en el líder más poderosamente fomentador de una economía más próspera de la que nadie nunca pudo sospechar que llegara tanto. En 20 años después de una derrota de la Primera Guerra Mundial, desbaratada Alemania, llega en 20 años a retar al mundo entero. Es esta sistemática voluntad de poder, ¿no? Pero bueno, esto tiene que hacerse fuera de las limitaciones del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la incapacidad de creer en nada, de pensar coherentemente. A eso nos ha llevado el cristianismo. El cristianismo es el fomentador del peor del nihilismo y sobre todo el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano nos habla de esa trascendencia y no nos deja ver la biopolítica necesaria, la condición de posibilidad de surgir, que es comprender nuestros instintos, comprender nuestras potencialidades reales en esta vida, ¿no? Y en este sentido, el nihilismo está limitado brutalmente. Él se refiere sobre todo al nihilismo europeo, no habla de otras cosas, ¿no? Bueno, o eventuales referencias perdidas, pero no, lo importante es Europa. Hay que matar a la verdad unívoca. Y por supuesto a la moral burguesa, la moral del esclavo, la moral del rebaño también. En esta operación, entonces, hay que partir de la vida que vivimos. Y esa vida que vivimos, tomarla también como un obstáculo para potenciar lo que se ha producido, un obstáculo para potenciar. La moral ha sido hipócrita en varios sentidos. Primero, ya de por sí era perverso hablar de igualdad. Lo que hay que hablar es del hombre superior, de la posibilidad de superarse sistemáticamente, de subir en la escala del humano y ser verdaderamente humano, demasiado humano. Esta condición supondría una lucha, bueno, dice Rudolf Steiner, que cita César, es un luchador contra su época. Esto de soy guerrero, soy dinamita, ¿no? Hago la política del martillo. Y hay dos grandes narcóticos europeos, dos grandes narcóticos. ¿Cuáles creen que sean los grandes narcóticos? El alcohol y el cristianismo. O sea, más radical que esto está difícil, ¿no? Es verdaderamente. Hay que suponer que frecuentemente la política como la economía es hipócrita esa moral, ya de por sí es mala, al segundo de la pobreza de espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Ya de por sí es, pero no es cierto. La voluntad de poder es la que verdaderamente domina y no esa moral. Y entonces se trató de la subyugación, de la explotación brutal, de la infamia. Esa fue la verdadera práctica y no la moral oficial que decía practicar. Entonces es una política tanatológica, ¿no? Es una política de muerte.
pero que además esta política de muerte rompe con sus principios en la práctica, aunque dice, y claro, la lengua ayuda como llamarle noble a los tiranos, ¿no? Nobles a los señores feudales, y esta palabra quedársenos como el paradigma del bien humano, la naturaleza. No, hombre, eran unos canallas, eran unos subyugadores, eran, siguiendo la voluntad de poder, traicionaban a su supuesta moral, que ya de por sí era mala. Entonces eran doble y triplemente inmorales en la constitución de la moral cristiana en la práctica. Bueno, no sé, y bueno, yo creo que seguiremos comentando. Y yo por lo pronto la dejaría aquí. Creo que es una breve referencia de la riqueza que tiene este texto, que es imponente. Además, claro, antes hay otros 3 textos sobre Nietzsche, voluminosos y muy sustanciosos. Yo los iba a traer, como no para enseñarles, pero ya se me olvidó. Vamos a dar paso a Jorge Flores. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la invitación, César, y por la oportunidad de revisar este libro. En realidad es un libro muy bien escrito, muy bien documentado, como pocos, y de un autor amado, odiado, temido, criticado, mal entendido, porque no se le puede entender bien nunca. No es un autor que haya escrito para ser entendido. Muy polémico. Quiero comenzar diciendo que su último libro, ese fue empezado el 15 de octubre de 1888 y terminado el 4 de noviembre del mismo año. Fue muy rápido. El 3 de enero de 1889 sufre un colapso mental que lo lleva a la locura 11 años, hasta el día de su muerte, que es 25 de agosto de 1900. Es un libro escrito entre la cordura y la locura, y precisamente por estar entre estos dos lugares, es un libro también lleno de sabiduría. Es un libro enigmático, como la mayor parte de su obra, y como los vaticinios de Apolo, el Dios que no afirma ni niega, únicamente da indicios para que a partir de ahí pueda pensarse. La sacerdotisa de Delfos era poseída, y en ese estado de locura, el Dios hablaba a través de la sacerdotisa. En el oráculo habitaba tanto Dioniso como Apolo, es decir, estaba junta la locura y la sabiduría. Y el ámbito dice que la sabiduría frecuentemente es comunicada a través de la locura, no haciendo referencia al oráculo. Estas dos deidades son las que van a seducir a Nietzsche. Dice que Nietzsche fue el único que pudo ser griego. O sea, no solo quiso ser griego, sino el único que pudo ser griego. De ahí su obra esté plagada de verdad, pero de verdad en el sentido griego de la palabra. Para los griegos la verdad era aletheia, que quiere decir desocultar. O sea, siempre tenía que ser desocultada. De ahí que en Delfos se expresaran únicamente con indicios. O
sea, no tenía lógica lo que decía Apolo a través de la sacerdotisa. Uno preguntaba algo y tenía cualquier respuesta. ¿Quién es mi padre? Y la respuesta es: matarás a tu padre y desposarás a tu madre. O sea, no hay relación, o sea, no tiene una lógica. No tiene una lógica, pero ahí está el potencial de ese otro pensamiento que está en Nietzsche. Si en Nietzsche vamos a encontrar una serie de indicios, no un pensamiento lógico, coherente, donde desarrolle sus tesis y las demuestre, no, una serie de indicios. Pero esos indicios es lo que nos lleva a pensar, lo que nos podría llevar a descubrir la verdad. Esos indicios que se expresan a veces en lo que consideramos que es una locura, ¿no? Como el superhombre, ¿no? Que va a ser tomado por nacionalsocialista, que va a inspirar a los nazis, como la crítica que hace a la igualdad, a toda forma de igualitarismo. Pero también está ahí también la crítica a las masas, o sea, cómo la masa aparece o puede aparecer como un nuevo ideal. Quizá uno de los mayores aportes del libro de César, no solo por la excelente selección que hace, sino también por el prólogo, es que aquí podemos encontrar una serie de indicios que nos llevarían a pensar las cosas de una manera diferente, o por lo menos a cuestionarnos. ¿A qué se llegue? Pues cada quien lo hará. Dice, por ejemplo, una frase enigmática que es muy bonita, que aparece justo en ese. Dice: únicamente cuando todos hayan renegado de mí, es cuando volveré entre vosotros. Y ya se ha renegado mucho de mucho. Se le ha cuestionado, se le ha criticado, se le ha difamado. Quizá ese tiempo sea ahora, o esté muy próximo a nosotros, ¿no? De ahí nuevamente el valor de este libro. Que con todo lo que está aquí volvamos a repensar una pregunta que nos hace y que es la guía del libro de César. ¿Qué aporta el pensamiento de Nietzsche a la comprensión de la política moderna? ¿Qué aporta un pensador polémico, crítico de la Revolución Francesa, crítico del liberalismo, crítico del socialismo, crítico del nacionalismo, del anarquismo, de la religión, crítico de todo? Pero ¿qué significa la voluntad de poder en Nietzsche? Es otro enigma de Nietzsche, pero que afirma la vida, o sea, no niega la vida, o sea, exalta la voluntad de poder, pero al mismo tiempo está afirmando la vida. Y no es gratuito que Paul diga: fue el único que pudo ser un griego, o sea, porque recupera de los griegos el sentimiento trágico de la vida. ¿Qué es este sentimiento trágico de la vida? Que una vez que concebimos la vida, solo porque lo hacemos en referencia a la muerte. ¿Qué implica esto? Algo terrible. O sea, que la vida, para continuar, necesita destruir otras vidas sistemáticamente. El alimento es el acto más destructivo que puede haber. O sea, todo aquel ser que viva tiene que destruir otras vidas. En este sentido, la voluntad de poder, ¿no?, que tiene su raíz en la fuerza, ¿no?, en el vis. Ese vis es un impulso de vida. ¿Sí? La voluntad de poder lo lleva a reafirmar la vida biológica en primera instancia. Pero no solo esa vida biológica, sino que una vez uno tiene claro, muy claro, cuál es el fin de la vida. El fin de la muerte. Entonces podemos decidir qué muerte queremos.
decidimos qué muerte queremos, entonces decidimos qué vida es la que queremos. Y en este sentido, ese exaltar esa voluntad de poder no nos lleva a la destrucción. Podría llevarnos, como ha llevado a este mundo decadente. La crítica del mundo decadente que él está haciendo, la crítica del nacionalismo, la crítica al racismo, la crítica a la disolución del individuo en la masa, justo es porque ha perdido esa voluntad de poder que lo llevaría a la grandeza, que en cierta medida la plantea Nietzsche. Por eso un rescate del heroísmo. Sí, pero ese heroísmo solo puede ser en el individuo, solo puede ser en la persona. ¿Sí? Entonces, esa voluntad de poder solo nos da indicios. ¿Sí? Su historia, que es algo que retoma muy bien, es esa, con la historia que le toca vivir, pero también su relación con el pasado que él recupera en toda su obra. ¿Sí? Y cómo nos dice, y ahí está la grandeza, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que estamos revisando, nada más con nuestra percepción, ese es un engaño. Solo la mente, solo la reflexión, solo esa reflexión que retoman entre el fin y los medios deben corresponderse a ese fin. Si tenemos claro el fin, que es una muerte, pero esa muerte, si la conceptualizamos la forma de vida que queremos. Solo el humano es capaz de percibir la muerte, es capaz de pensar la muerte, los animales no. Pero en cuanto tiene conciencia de la muerte, tiene conciencia de la vida. En tanto que tiene voluntad de ese poder, tiene una voluntad de vida. ¿Sí? Y cuando se conjuga esto, puede pensar una forma de vida superior a la mediocridad, lo que implicaría esa disolución del individuo en las masas. Una democracia, desde esta perspectiva de Nietzsche, pero mucho es la democracia, la disolución del individuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué aporta Nietzsche al debate sociopolítico? Nos da toda una serie de indicios para criticar la misma política que estamos viviendo. Es política lo que estamos viviendo. Algo que se cuestiona y que retoma muy bien César. El Estado es un fin, dice Nietzsche, ¿no? El Estado es un medio de servicio de los individuos. El Estado tiene que estar subordinado a los individuos. Nunca debe ser pensado como un fin. Y la crítica que está haciendo es justo en ese momento. O sea, justo a las amenazas que hoy día tenemos. O sea, cómo surge un fascismo, cómo surge el Estado como una totalidad y el Estado por encima de todos los individuos diluidos en el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, no que eso es lo que está criticando. Los nuevos populismos, nuevos y viejos populismos de izquierda y de derecha, de todo lo que hay en el populismo, donde el gobernante se pone. Ha habido tal identidad entre el discurso del gobernante y el discurso del pueblo que no pueden disociarse. ¿Sí? Entonces ahí está esa disolución del individuo, esa pérdida de la libertad. La voluntad de poder también puede verse como libertad. A fin de cuentas, la capacidad de hacer es también poder. Entonces, en este planteamiento de Nietzsche hay una sinonimia, ¿no?, entre poder y libertad. Yo diría también la tenemos, ¿no? Pero nuestro cientificismo, ¿no?, que también va a criticar Nietzsche, o sea, nos lleva a definir y diferenciar claramente todas las cosas. Entonces, quizá
un aporte de Nietzsche es haber vivido no solo en su último libro, sino haber vivido siempre entre Apolo, la locura, la sabiduría, el arte, y Dionisos, la locura, la catarsis, la borrachera, y cómo a fin de cuentas es el centauro que decíamos hace un momento. Es decir, el hombre es el centauro, es el animal, es la bestia y es la razón, es Apolo y es Dionisos. Y eso es Nietzsche, no es la obra de Nietzsche. Y por eso es tan humano, y con todo lo que pueda haber. Y es una obra realmente recomendable, enriquecedora en todos los sentidos. Y bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Presentadores están muy importados porque nos acabaron una otra. Bueno, ahora daremos paso al autor, a César, para que nos presente su libro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerles que nos acompañen el día de hoy en esta presentación. También quiero agradecerle a los compañeros de aquí de la mesa por sus palabras muy gratificantes y me parece que en ese sentido son muy estimulantes para seguir la reflexión. Entonces, muchas gracias. También quiero reconocer el apoyo profesional que he recibido por parte de publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, ahora qué digo, si ya lo dijeron todos. No, pero un poco que quiero retomar como las intenciones del libro y un poco también insistir en las posibilidades que veo, ¿no? Hay una idea que siempre me ha gustado, precisamente por sus potenciales aplicaciones, que formula muy bien Michel Foucault en una entrevista otorgada en 1975 a suplemento literario de Le Monde, por motivo de la reciente publicación de su libro Vigila Estival, que recordemos aparece en febrero de ese año, ahora 5 años de distancia. Ahí en la entrevista Foucault dice que los libros, y se refiere en primer lugar a sus libros por supuesto, pero dice que los libros son como cajas de herramientas que los lectores pueden utilizar como un desarmador o una pinza para provocar un cortocircuito, descalificar o quebrar los sistemas de poder. Y además agrega de manera muy provocadora que incluir el sistema que eventualmente hace posible la publicación de sus libros. Bueno, eso dice Foucault y me parece muy interesante. Por supuesto, de manera más modesta, este texto se propone realmente como una herramienta de trabajo, en el sentido de que una antología se constituye en un instrumento que tiene que servir para que los lectores continúen con la reflexión y con la construcción de conocimiento. Y por eso el libro está estructurado en torno a esta selección de textos, algunos de los principales textos políticos de Nietzsche, y las otras partes que lo constituyen, como son la introducción general, la cronología, el glosario básico y la propuesta bibliográfica, pretenden servir de apoyo para ayudar a profundizar, a utilizar mejor materiales, ¿no? Podríamos estirar un poco más la propuesta de Foucault, esta de que los libros son cajas de herramientas, y podríamos decir que estas otras partes se incluyen como en extensiones que buscan ayudar a instrumentalizar mejor la herramienta de trabajo, ¿no? Y claro, nos corresponde a cada uno de nosotros decidir cómo y para qué la vamos a emplear, ¿no? Esta antología, que está dividida, ya como comentaba Toño, en 3 partes, pretende servir
reflexión y la de la teoría política de Nietzsche, que podríamos llamar como esta teoría política, ¿no? Pero estamos muy conscientes de que no se quiere ocultar o negar lo fragmentario y lo poco sistemático de su propio estilo de escritura, ¿no? De su propio estilo discursivo, ¿no? Y yo creo que es una de las primeras problemáticas y retos que este libro intenta sortear, espero que lo haya sorteado bien, en el sentido de tratar de ser más sistemático un pensamiento que en sí mismo y a propósito no quiere ser sistemático, quiere ser de ruptura, de choque. Y en ese sentido yo creo que el tratar de vincular ciertas temáticas es con la intención meramente pedagógica, ¿no? Que es la intención propiamente del texto, ¿no? El texto es un manual, quiere servir como un manual, en primer lugar para invitar a los lectores a que se aproximen a este autor. Ahorita voy a decir algunas razones de la pertinencia de por qué acercarse a este autor, y a la vez facilitar algunas indicaciones, algunos conductos, digamos, para acceder a su propuesta y poder utilizarlo, ¿no? Que esa es la intención propiamente de este manual, ¿no? De aplicarlos, de continuar con la reflexión, no nada más de quedarse de manera erudita con el conocimiento, sino buscar cómo podemos aplicarlo a varios ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde, por supuesto, desde lo personal hasta el ámbito de lo público, ¿no? En esta ruptura que tenemos entre lo público y lo privado en las sociedades actuales, ¿no? El planteamiento inicial del que parte del texto es muy claro y muy obvio, nada más que por determinados prejuicios no se venía desarrollando del todo, ¿no? Y hablo de estos prejuicios en el sentido de ciertas teorías que directamente terminaban escribiendo las propuestas políticas de Nietzsche, ¿no? Hay una línea, por ejemplo, muy visible que iría como de Lukács a Habermas, ¿no? Que iría de Lukács a Habermas, que tiene que ver, decíamos, con colocarlo demasiado rápido en el irracionalismo y en el extremo, y por lo tanto lo terminaban descalificando como un autor que podía aportar algo en el ámbito de la política, ¿no? Es decir, lo terminaban encerrando en un autor solitario, en un autor marginado, que será como en un mago de lenguaje, realmente a ciego y sordo a las preocupaciones, a los temas, a los problemas de su época, ¿no? Y eso nos terminó evitando acercarnos, digamos, a su propuesta. Y ya sabemos en dónde lo encerraban, en antitodo, ¿no? En antimoderno, en antiilustración, en antidemocrático, anticiencia, antiderechos humanos, antiprogreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, una de las intenciones que tiene el texto es precisamente contribuir a romper con estos prejuicios o con algunos de estos prejuicios para acercarnos desde otro punto de vista al propio autor, ¿no? Y esto ya se viene dando, ¿no? El texto no es, digamos, original en esto, sino sigue y contribuye en algo que se viene trabajando desde hace tiempo, ¿no? Está, por ejemplo, las aportaciones de Montinari y de Campioni, que nos hablan de la necesidad, por ejemplo, Campioni habla de la necesidad de contextualizar a Nietzsche para ver que Nietzsche dialoga y discute con algunas de las principales teorías y teóricos de su época, ¿no? Eso me parece que es importante porque esto rompe directamente con esta visión de colocarlo luego en lo racional y en los extremos, ¿no? Y Montinari habla de la necesidad de revisar este caldo de cultivo que es donde se nutre realmente Nietzsche y donde va a sacar pues, muchos de sus temas, de sus problemas y sobre todo pues, de sus propuestas, ¿no? Que nos lanza en buena medida para para cuestionar en buena medida pues, nuestra propia modernidad, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tiene de valor, digamos, el contextualizar al autor es precisamente intentar y contribuir en superar esos prejuicios, ¿no? Luego, en segundo lugar, otra ventaja que ve
esta búsqueda de insertar las propuestas, las reflexiones políticas de Nietzsche dentro del rico debate ideológico político de la segunda mitad del siglo XIX, que es, digamos, el contexto que le corresponde, es que en tanto que resulta difícil de ubicar en el debate político de la época, es un rico debate, ya lo decíamos, en donde diferentes teorías como el liberalismo, el anarquismo, el socialismo, vienen discutiendo sobre cuál es la mejor forma de ordenamiento político que responda precisamente a estos dos grandes retos provocados por las revoluciones, tanto la francesa, los ideales que manejaba, junto con todos los fracasos que generó, como la época del terror y el imperio napoleónico, y por otro lado tiene que ver también con todas las transformaciones que está generando la revolución industrial, ¿no? El cambio social, económico y psicológico que en buena medida genera este tipo de cambios, ¿no? Entonces, lo que veo como segunda ventaja de esta contextualización es precisamente el sabirse. Nietzsche es un autor que resulta difícil de ubicar, por supuesto, en este espectro de ideologías políticas, es en este sentido externo a este debate, pero sin embargo está en el debate, y por lo tanto esta forma de inflexión posibilita el revisar el propio debate, ¿no? Y el valor del propio debate de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero que en tanto este debate va a perfilar en buena medida nuestra teoría y nuestro imaginario político del siglo XX y del siglo XXI, tiene que ver directamente con el cuestionamiento de aquellos lugares comunes que nos hemos hecho de la política, ¿no? Que la política es tal cosa, se dan los beneficios de la democracia popular e igualitaria, ¿no? La superioridad, por ejemplo, del capitalismo sin ningún tipo de restricciones, etcétera, etcétera. Todos estos lugares comunes que de una manera u otra no los pensamos, no los cuestionamos, me parece que la propuesta de Nietzsche posibilita analizarlo, ¿no? Y en ese sentido, por eso estas dos cuestiones me parece que se juntan. Por un lado, la contextualización, y por otro lado, el revisar, el valorar sus propuestas en función de nuestra actualidad, ¿no? Pensar esta apropiación de las propuestas de Nietzsche en función del cuestionamiento de nuestras propias realidades y problemas políticos que vivimos, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene que ver con el uso que hacemos de los autores clásicos, ¿no? En el sentido de que nos deben posibilitar pensar de otra manera la realidad política, en este caso la realidad política en la que estamos, ¿no? A mí me parece que vivimos una crisis muy importante en el ámbito político y nosotros también, pero hablo del ámbito político porque el texto está encaminado en ello, en el sentido, por ejemplo, de cuestionar y analizar nuestra realidad democrática, ¿no? Esta democracia, muy light en la que vivimos, que finalmente termina siendo cómplice del capitalismo internacional, y además una democracia que se está debilitando y que está tendiendo mucho hacia la derecha y hacia rasgos totalitarios, ¿no? Rasgos represivos, ¿no? Dentro de la propia democracia, ¿no? Entonces yo creo que estas anomalías, vistas desde esta óptica diferente, nos ayudan a repensar muchos de los fundamentos y del imaginario político que manejamos, ¿no? Yo creo que esa es la posibilidad que nos da este tipo de enfoque, ¿no? Ahora, también quería comentar una cuestión que me parece fundamental, que es el encuentro directo que hay entre Nietzsche y, por supuesto, las teorías políticas. Ya lo habíamos dicho, resulta difícil de ubicar, no corresponde propiamente a una ideología particular, aunque puede compartir algunas cosas. Ha habido apropiaciones por parte del socialismo, de cierto tipo de socialismo, de cierto tipo de democracia radical, del anarquismo, pero propiamente no es clasificable, digamos, dentro de este espectro de posibilidades ideológicas generales
generadas, ya decíamos, en la segunda mitad del siglo XIX y derivadas de estas dos revoluciones que se llaman, ¿no? Y lo que se ha hecho, ya decíamos, es ponerlo en el extremo, de manera muy incómoda, porque es un autor incómodo y además es un autor políticamente incorrecto, como podríamos decir en la actualidad, ¿no? Y que tiene que ver directamente con colocarlo de lleno en lo apolítico o en lo antipolítico, ¿no? Y luego ver este rastro que también ya habían señalado, en el sentido de que es un antecedente, un promotor de los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Digamos, es esta manera como se venía ubicando, ¿no? Pero ya a partir sobre todo de la década de los años 70 del siglo pasado, se vienen haciendo lecturas diferentes. Está el propio Foucault, que habla de que Nietzsche es el filósofo del poder, es el filósofo que piensa el poder, pero que piensa el poder fuera, no encerrado en una teoría política, ¿no? Y este sí me parece que es la ventaja que podemos ver en un tipo de teorización como la que hace Nietzsche, en el sentido de que esta exterioridad, por decirlo de una manera, nos permite pensar de otra forma la política, ¿no? Como una práctica fundamental y que desgraciadamente ha sido ahora poco valorada. Ya no creemos en la política y en los políticos precisamente por la crisis en la que se encuentra, pero no deja de tener una importancia a pesar de que hay esta fórmula, como ya la señalaba Antonio, entre la cultura y la política, ¿no? La política finalmente es algo necesario, pero no es algo fundamental. Para Nietzsche lo fundamental es la cultura, ¿no? Inclusive la política tiene que servir para potenciar la cultura, ¿no? En el sentido de que el Estado es este medio que tenemos, no es un fin en sí mismo, como luego se quiere ver, sino fundamentalmente es un medio para lograr este proyecto cultural que también tiene Nietzsche, ¿no? Y esta revaloración que se viene dando, fundamentalmente lo que nos da es esta oposición que tiene Nietzsche a la política de la dominación, del control y de la explotación, y que lo va a contraponer a partir de lo que llama la cultura aristocrática, ¿no? Y que en el momento en que se escucha lo aristocrático y estos prejuicios se han venido difundiendo desde su muerte, es colocarlo en el pasado, ¿no? Si no está a favor de la democracia, de la clase obrera, del socialismo, de la democracia, seguramente es un reaccionario y un conservador, ¿no? Tiene que ver, decíamos, con esta estructura que tenemos en la política y que no nos deja ver más allá de lo que nos permite seguir la estructura, ¿no? Y entonces, al evitar encerrarlo en esta cuestión de una propuesta reaccionaria y conservadora, que está de manera romántica pensando en el pasado, lo veíamos en la Grecia trágica, que piensa más que en la democracia ateniense, piensa en la Esparta guerrera o en el renacimiento aristocrático, ¿no? Esta parte que valora me parece que es fundamental, ¿no? Pero hay que ver que Nietzsche utiliza el pasado para inspirarse y para aprender de él. No es que quiera reeditar el pasado en el futuro, sino fundamentalmente encontrar ahí algunos elementos que le ayuden a superar esto que también ya se había señalado, que es la crisis y la decadencia y el nihilismo de la modernidad, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, lo que va a defender Nietzsche, como ya también se había señalado, es esta parte de la particularidad, de la singularidad del ser humano, ¿no? En contra, por eso es políticamente incorrecto, en contra de estas tendencias de la época que, por supuesto, apuestan por lo colectivo, ¿no? Y que tiene que ver, decíamos, con esta caracterización que se ha hecho, él mismo lo hace como la época de la masa, la época del individuo, y un tercer elemento que también está implicado ahí para mover estas reflexiones que viene haciendo Nietzsche es la propuesta y el debate de lo que se llama el gran hombre, ¿no? Muchas teorías vienen desde Hegel, iniciando el siglo XIX, vienen discutiendo precisamente sobre esta cuestión que va a derivar en Nietzsche, ya veíamos en la propuesta del superhombre, ¿no? Entonces, para entender realmente la propuesta del superhombre hay que meterse en
la singularidad que tiene Nietzsche y que critica precisamente a la política de la dominación de masas, tiene que ver con esto de que esta tendencia termina domesticando al ser humano, ¿no? Termina haciéndolo pasivo, termina rebajándolo al nivel o más bajo, en el sentido de compartir esta supuesta igualdad que para Nietzsche es una ficción, y sobre todo nos carga, dice Nietzsche, de resignación y de negatividad, ¿no? Un poco esa es la intención de contraponer precisamente a esta política de la dominación y de la explotación, que es la política de masas, que Nietzsche la ve en la política de masas y que tiene que ver, decíamos, con estas propuestas políticas que van desde la democracia hasta el socialismo. Allí entrarían este tipo de propuestas. Tiene que ver con la defensa de una singularidad a partir de tener esta aplanadora del igualitarismo, ¿no? Que nos quieren imponer y que finalmente evitan esta otra parte de lo particular y de lo singular y único que tiene cada ser humano, ¿no? Entonces, esta cuestión de la singularidad me parece que es fundamental, por supuesto, no es únicamente de Nietzsche. Hay toda una línea que viene de la ilustración radical que precisamente defiende esto, ¿no? Y que me parece que es el reto de la política moderna, de cómo lograr relacionarnos los seres humanos desde la singularidad, sin pasar por la reducción y el rebajamiento de la igualdad, ¿no? Un poco ese es el reto y me parece que es lo que tenemos que pensar a partir de estas propuestas de Nietzsche, ¿no? De cómo defender la singularidad, la particularidad, el genio único de cada uno de nosotros, más allá de la necesidad que tiene la política, sí, de una igualdad jurídica, política, pero que termina inhibiendo y aplastando la otra parte diferente, única y exclusiva que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso habla entonces de una cultura aristocrática. Nietzsche nunca habla de una política aristocrática, sino de una cultura aristocrática que precisamente va a oponer de manera directa a la política de la dominación, del control y de la explotación, ¿no? En ese sentido, la cultura aristocrática sería más de tipo, es un tipo de sociedad más cultural y espiritual. No es algo que tenga que ver directamente con una justificación política, social o racista. Fundamentalmente tiene que ver con una aristocracia espiritual y cultural, ¿no? Que me parece que tiene que ver directamente, decíamos, con esta defensa de la diferencia, ¿no? Y de lo exclusivo, ¿no? Más que tener que ver, en este sentido habla también de la nobleza, que más que tener que ver con esta lucha que hay en la política moderna entre una clase noble y una clase esclava, entre una raza noble y una raza esclava, tiene que ver directamente con los rasgos característicos del individuo, que son del tipo superior o del tipo noble, que también mete a ruido esta cuestión de lo superior, y tiene que ver también con las formas distintivas de valorar, que tiene que ver también, en este caso, con la moralidad noble. ¿Sí? En ese sentido, la cuestión de la nobleza, que no es, insisto, un calificativo político, social o racial, tiene que ver más que nada con una tipología moral. Y una tipología moral que se traduce directamente en estilos de vida o en artes de vivir, ¿no? En este sentido. Y que tiene que ver, decíamos, con más que nada esta relación entre noble y esclavo que va a plantear Nietzsche y que se ubica luego en las sociedades tradicionales según las lecturas críticas que hacen, tiene que ver más que con una política de la relación entre gobernados y gobernantes, tiene que ver sobre todo con un orden jerárquico espiritual cultural, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y que no, este tipo noble no debe confundirse para nada con el líder político, con el gobernante despótico o con el gran empresario o hábil inversor, ¿no? Me parece que en ese sentido el tipo noble que defiende Nietzsche fundamentalmente tiene que ver con un proyecto social que implica directamente la superación de sí mismo, ¿no? Como el mecanismo fundamental que ve Nietzsche en la ley de la vida que habla, ¿no? Esta necesidad de superarse a sí mismo, y es un poco la dificultad que tiene en el ámbito teórico. Seguir su teoría es
un teórico que se va a cuestionar constantemente a sí mismo para ir mejorando. No es que cambie su teoría de un día para otro, pero sí trata de irla mejorando, no se casa. Y en ese sentido me parece que Nietzsche es un autor que nos puede ayudar muy bien a evitar los dogmatismos, los fanatismos que estamos cayendo en la actualidad, y sobre todo me parece en este sentido de la exterioridad que tiene en el ámbito político, a repensar de otra manera nuestra realidad política y la posibilidad que tiene todavía la política. Un poco es lo que yo quería decir. Espero que el texto logre realmente invitar a los alumnos, que fundamentalmente está dirigido a los lectores universitarios. Espero que despierte la curiosidad y la invitación a que lean, no de manera dogmática, no de manera acrítica, sino fundamentalmente para aprender a evitar estos fanatismos con los que caemos ahora muy fácilmente, ¿no? E insisto, sobre todo en esta idea que tiene de defender la singularidad, la particularidad, lo único de nosotros, dentro de una tendencia que resulta aplastante, porque es políticamente incorrecto pensar eso, ¿no? Ahora, decíamos, con estas tendencias de la política, de la dominación y del control, me parece que las aportaciones de Nietzsche posibilitan salirse de ello y pensarlo de otra manera, ¿no? Nada más un último comentario que me parece que es fundamental. Nietzsche chocaría directamente con la política del amigo y el enemigo, de la que habla Carl Smith, por ejemplo, que se ha considerado como la condición sine qua non, digamos, de la política moderna, ¿no? Iría más allá de este choque de este tipo de estructura política que finalmente defiende a una propuesta política que llega al extremo de decir: si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y que fundamentalmente es esta estructura política que intenta encontrar a los enemigos para justificarse, ¿no? A estos enemigos que de una manera u otra sirven para justificar a su propio proyecto, ¿no? Nietzsche no entraría en este juego del amigo-enemigo, que, insisto, está de una manera u otra atravesando toda la política metafísica de la modernidad, y que de una manera u otra determina lo que podemos y cómo podemos pensar, cómo podemos solucionar los problemas políticos en los que estamos implicados, ¿no? Entonces, insisto, Nietzsche es un